Buenos días, jóvenes. Este es el segundo video de la clase de hoy, lunes 8 de febrero de 2021, de Teoría General del Estado. Estamos analizando el tema a manera de introducción de lo que es la globalización. Ya vimos los rubros que esta comprende y en qué consiste cada uno de ellos. Bueno, pues seguimos mencionando, estamos viendo el último que era el de la política, cómo el Internet, pues lógicamente las redes sociales han venido a impactar mucho en la cuestión de cómo se hacía anteriormente política, que era el candidato, de todas maneras los candidatos siguen saliendo todavía a la calle a la manera tradicional, pero hay muchos de que pues usan las redes sociales para darse a conocer. Bueno, esto es el aspecto de lo que es la política que estamos viendo. Habíamos visto lo que mencioné, lo que es la sociedad red, que somos nosotros los que entramos a lo que es el Internet. El activismo gira cada vez más en movimientos sociales, en las redes sociales, válgame la redundancia, y los partidos políticos han perdido su popularidad en el aspecto de que, pues, no es como antaño. Lo político también es un fenómeno que se va transformando con el tiempo. Geopolíticamente, el mundo se debate entre la unipolaridad de la superpotencia estadounidense y el surgimiento de nuevas potencias regionales, y en relaciones internacionales, el multilateralismo y el poder blando se vuelven los mecanismos más aceptados por la comunidad internacional. La sociedad civil también toma protagonismo en el debate internacional a través de ONGs, o sea, organizaciones no gubernamentales, sobre todo de los derechos humanos, que monitorean la actividad interna o externa de los estados. Vean ustedes también, cuando mencionamos esto de Internet, los youtubers ya tienen sus programas en YouTube, y suben sus videos, hablan sobre determinado tema, y es lo que está de moda. También los influencers, que también, y ya se usan términos, si ustedes lo ven, que en otra época, pues no, nada que ver, pero son, por ejemplo, esto ya se hizo viral. A veces así, viral más virus, o sea, no puede ser, o sea, no, viral, y todo mundo, esto ya, esa noticia ya corrió, ya se está haciendo noticia en todos lados. O sea, cuando dicen, es que esta persona ya es tendencia, es ir hacia algo o ser proclive a algo. No, tendencia es de que si tú subes alguna nota, alguna noticia y todos empiezan a ver y los likes que te empiezan a dar, bueno, tú ya te empieza la noticia y ya se volvió tendencia. O sea, es lo nuevo, es lo que todo el mundo se quiere enterar. Vean ustedes los términos: tendencia, viral, youtubers por el YouTube, influencers, también están bueno, el link, que son las direcciones, el email desde finales de los 80 ya se usaba esta palabra para decir correo electrónico. Y normalmente dice, mándame un mensaje a mi correo electrónico. Ahí te envié un correo electrónico, o sea, el correo pues, electrónico pues, es tu sitio donde tú tienes tu correo electrónico, pero también los mensajes que recibes ahí también se llaman, digo, se les conoce con el nombre de correos electrónicos. Entonces, pues ya les envié un correo electrónico, o sea, un mensaje. ¿A dónde? A nuestros correos electrónicos. Entonces es muy... Pero vean ustedes cómo... es como el mouse. No se puede bien hasta allá. El mouse, el ratón. Ustedes hablan del mouse, es un ratón, un animalito, pero es maneja el cursor con la computadora. Es todos esos nombres que se han dado, o sea, que si es
real. También, cuidado, tiene virus tu computadora, otra vez virus, o sea, que hablas de la palabra viral, virus, porque es un aspecto, vamos a poner, informático, con el que se busca dañar la información que tú tengas. Entra virus a tu computadora, se vuelve lenta, pierde la información. Cuando tú quieres ver tu información, ya está en cuadritos, ya se... Pero quiero que dice, no, ya vacunaste tu computadora. Muchos quiero que van a pensar que van a dar una jeringa de vacunar es un sistema tecnológico también, que tiene que poner un programa que limpie todas esas cositas que conocemos como virus informáticos. Entonces, el actualizarnos en esta tecnología es básico, hay que adaptarnos, o sea, no te puedes quedar atrás. Tú puedes ser de una educación conservadora, lista, pero en la cuestión de los medios para trabajar, te tienes que ir actualizando. No se te pide propiamente que seas un ingeniero de informática, pero sí saber lo básico. Llama la atención, por ejemplo, que hasta a un bebé de 1 año ya le dan su celular para que juegue. Y el niño ya le busca la manera, si le sale un sonido o le pone un jueguito y ahí le está dando. En mi época que era, o sea, era tu sonaja, te ponen tu canción y ya era, ahora no, vienen ya, pero hay una gran diferencia en los jóvenes, porque de las generaciones que ya ven que ya están hasta clasificadas, yo vengo a ser de la generación que llama los boomers, baby boomers, no sé qué, viene la generación X, viene la generación millennials, o sea, yo de la generación que vengo, pues desde niños, ya prácticamente les trataba como adultos. ¿A qué refiere, no? O sea, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y no te decían si no lo haces te va a pasar tal cosa. Cuando tú sentías que ahí venía el chancletazo, es por qué no lo has hecho. No te decían, si no lo haces, no. Venía primero la sanción y después el preguntar el por qué. Entonces, y todo esto, jóvenes, la tecnología que teníamos, pues era la televisión, el, el radio o la radio, como quieren ustedes decir, y lo que en la tele veías, así te informabas, o por los periódicos, por una medio de comunicación escrito, las cartas. Ahora las cartas para ti, ya las cartas con el WhatsApp, pues ahí olvídese esta fotografía. Y el WhatsApp ha sido incluso motivo de rompimientos de matrimonios. ¿Por qué? Ya tienen, porque piensan que ahí van a encontrar motivos de infidelidad. O sea, digo, estar como abogados, no se puede estar guardando cosas que te puedan perjudicar, lógicamente. Pero eso ha sido motivo de esto, o sea, de actividades y todo, el dichoso WhatsApp. Pero es otra tecnología que tenemos. Fíjense, ustedes creo que ya lo habrán pensado, y yo sí, ya lo vi. Qué bonita es esta tecnología que nos acerca, pero a la vez nos aleja. ¿Por qué? Ustedes ven una pareja, van, por ejemplo, no soy mucho de ir, pero cuando me invitan, vamos a decir, ay, vamos a este tal lugar por el Starbucks, ves a la pareja que están, no están hablando así acarameladamente si son novios, no, cada uno en su celular. Y eso se da, como decía Carmen Salinas, cuando dice el programa, y pues popular, que era hasta en las mejores familias. Y en una reunión familiar puede estar hablando papá, mamá, los demás están en su celular. Y no, hasta el pleito se da, deja esa cosa y eso, de ahí nos alejó. Ya no hay la conversación persona por persona. Ahorita mucho menos, no se recomienda,
por la cuestión de la pandemia, que es por cubrebocas, careta, por la cuestión de la saliva y las gotículas y el spray de la saliva y todo eso. Pero nos alejó. Por eso es muy importante, incluso cuando tú vas a una reunión, puedes dejar grabando tu celular y están grabando todo lo que están diciendo. Y puede ser hasta comprometedor. En algunos casos, ¿qué pasa? No, hay un cestito, dejen aquí sus celulares y van a entrar a una reunión. Tienen que dejar sus celulares, ya después pasan a buscar. Lo mismo en las escuelas, sus celulares antes de un examen. A ver, jóvenes, sus celulares aquí en el escritorio, el maestro pone un cestito, pone su celular. Porque el celular, si tienen ahí prácticamente Wikipedia, esos que vendían enciclopedias a domicilio, digo, pobre gente, porque así se ganaban la vida. Ahora veo esos tomos que, por ejemplo, compran enciclopedias de hasta 20 tomos, enciclopedias ilustradas, que ahora no les quieren dar ni por los 20 tomos, ¿qué será? 200, 300 pesos. Ya. ¿Por qué? Porque ya todo se quiere buscar en Internet. Pero ojo, no todo está en Internet. Hay cuestiones que hay que buscar en los libros o en los testimonios. Muchos piensan, no todo, no, podemos decir que la mayoría está en Internet, pero no todo. Hay cuestiones que pueden estar buscando. Es como el caso, por ejemplo, de Netflix. Netflix, ¿quieres buscar alguna película antigua? No hay. O sea, es un catálogo quizás de películas seleccionadas, pero no crean que va a ser la web de películas, ¿no? Quiero buscar una de Charles Bronson para ver, no hay. Hay películas, pues, las modernas y todo, y pues ya ven cómo los estrenos mundiales están atrasando por la pandemia y les está costando a las productoras. Tenemos que mantener hasta que salgan a estreno, ya empiezan a verse recuperar su dinero en las películas. Pero bueno, hasta en el cine, jóvenes, hay la globalización. Bueno, cuando hablan de un artista internacional, ¿qué quiere decir? Que hace películas, por decir, de Estados Unidos, también las hace en Inglaterra, las hace en Francia, puede actuar en España, puede actuar en México. La globalización está en todos lados, pero no pierdan de vista lo que vimos en el primer video, de que son cómo se integran mercados locales en un solo mercado global, un mercado mundial. Bueno, y seguimos. De esto que estamos viendo de los partidos políticos, donde ya no es igual, vean ustedes en internet, sobre todo en el Face, los golpes que se están dando, los precandidatos que hay, que enteras, por ejemplo, en el caso de Lidia Cacho, que detuvieron al exgobernador de Puebla. ¿Cómo se enteraron? Pues bueno, ustedes no esperan de que salga en las noticias, ya está en la red. Ustedes ven, por ejemplo, falleció Armando Manzanero, subió la nota hace 3 minutos. O sea, alguien que se acaba de enterar, digo, podemos ver la fuente más cercana, objetiva y verídica que lo acaba de ver, lo subió y está reciente la noticia. Y todos pelean por la primicia de la noticia, sobre todo en la televisión, pero bueno, cuando ya lo dice, por ejemplo, el programa de Ricardo Rocha, a las 5:30 de la mañana, detrás de la noticia, ya desde la noche ya se sabía. Incluso cuando falleció don Armando Manzanero, falleció como a las 3:30 de la mañana, Ricardo Rocha, todavía en su programa a las 5:30, estaba enviando que se mejore, cuando ya estaba muerto. Vean cómo el Internet está en la vanguardia. O sea, y por eso es muy importante, me causó de que a las 5:30, no, que tenía pruebas por reuniones, o que estaba intubado, a las 5:30. Más adelante digo, bueno, ojalá que no le pase nada a ese señor. Entonces yo ya había fallecido, me entero 2, 3 horas después por él, de que ya estaba circulando, de que él ya había fallecido desde las 3 de la mañana, 3:30. Vean ustedes que la importancia de la tecnología, pero jóvenes, si van ustedes, por ejemplo, a una entrevista de trabajo, les sugiero pongan en silencio su celular,
pues para que los mensajes que les vayan enviando, van entrando, pero por cuestión de educación. Si están hablando con la otra persona, que es una entrevista, van a estar viendo su celular, así se me hace, digo, de mal gusto y de mal gusto. ¿Por qué? Porque la persona con la que estás hablando se le tiene que prestar atención a lo que dice, o si tú quisiera lo mismo, no te va a gustar. Por eso hay que ponernos a pensar sobre esto. Bueno, y ya pasando estamos viendo lo de las ONGs, en el ámbito militar surgen conflictos entre organizaciones armadas no estatales y transnacionales en muchos casos y los ejércitos estatales. Por ejemplo, les puedo mencionar, por ejemplo, la guerra contra el terrorismo, la guerra contra el narcotráfico, etcétera. Mientras las potencias que realizan intervenciones militares a otros países, usualmente los considerados como estados fallidos, procuran ganarse a la opinión pública interna y mundial al formar coaliciones multinacionales y alegando el combate a alguna amenaza de seguridad, no sin amplios debates sobre la legitimidad de los conceptos de guerra preventiva e intervención humanitaria frente al principio de no intervención y de oposición a las guerras. Vean qué pasó con lo de Irak. Después de los ataques a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, ese fue el motivo para que se vaya a meter Estados Unidos a Irak a buscar a Irak, a buscar a Saddam, a Bin Laden. Detrás de él, pues el líder, y se mencionó sobre el periódico que ya lo habían localizado, que murió, pues dicen que porque Bin Laden es un empresario, olvídese, una capacidad económica. Él es accionista constituido de Coca-Cola. Pero bueno, es lo que se comentaba. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes vieron la película de Rambo 3 cuando pelea en Afganistán contra los rusos, porque los rusos fueron los que invadieron Afganistán, bueno, Estados Unidos solicitó los servicios, lógicamente, de Bin Laden para sacar a los rusos de Afganistán. Pero después vean cómo Bin Laden se volvió enemigo de Estados Unidos. Ahora, es como el caso también que hay sus leyendas urbanas, que no son tan urbanas, de que Hitler no se suicidó, huyó a Argentina, de Argentina pasó a Paraguay y que ahí murió en el 61. ¿Por qué querían los Estados Unidos toda la información que tenían? Porque si lo vemos de esa época, salvo la bomba atómica de Estados Unidos, el ejército alemán estaba muy bien equipado con armamento de una tecnología. Entonces, todos esos cerebros de los científicos alemanes para hacer el armamento y todo, pues en Estados Unidos. No es nada más llegar, mato. Incluso los juicios de Nuremberg a los criminales de guerra nazis dicen también que fue una farsa. Pero bueno, aquí el mundo es una guerra de intereses, hombres. Es lo que es. Pero bueno, regresando a la cuestión de esto que estamos viendo, ya vimos de la cuestión de la guerra, la valoración positiva o negativa de este fenómeno o la inclusión de definiciones alternas o características adicionales para resaltar la inclusión de algún juicio de valor puede variar según la ideología del interlocutor. Esto ocurre porque el fenómeno globalizador ha despertado gran entusiasmo en algunos sectores, mientras que en otros ha despertado un profundo rechazo, que es lo que se conoce como la antiglobalización, habiendo también posturas eclécticas y moderadas. Bueno, esto es la introducción de lo que debemos de entender por globalización. Esto está en su síntesis en PDF de esta semana. Entonces vamos a pasar a ver a continuación lo que es el Estado mundial y el Estado transnacional, que son también conceptos pues, que juegan un papel
relacionado con la globalización, debido a que en su origen etimológico global se relaciona a masa compacta y esta se asocia con la forma esférica. Los términos globo y global han pasado a relacionarse con el planeta, es decir, con el globo terráqueo, o sea, hablando a nivel mundial. Por ello, el adjetivo global puede usarse como sinónimo de mundial según sea el contexto. Esto respecto a la palabra global. Bueno, en su síntesis encontré un artículo de este señor, de Ulrich Beck, es un alemán, un pensador alemán, Ulrich Beck, se escribe Ulrich, pero la ch en alemán es suena como K, que se llama Pensar globalmente y actuar localmente. Fíjense, pensar globalmente, pero actuar localmente es el estado transnacional ambiental de este señor Ulrich Beck. Este señor es un artículo del 6 de junio de 2008. Él indica objetivos que están enfocados en la búsqueda por aproximación entre lo que estamos viendo entre los estados, entre las naciones, con la globalización, la colaboración, la solidaridad, la participación, que están superpuestas en la cuestión ambiental. Ulrich Beck es actualmente uno de los autores más respetados en lo que se refiere a la discusión de la nueva realidad mundial post-industrial. La variable ambiental es el telón para la concretización del compartir solidario, de la responsabilidad entre los espacios públicos y los espacios privados, con el objetivo de garantizar un futuro con sustentabilidad. O sea, puedes usar los recursos ahora, pero no comprometerlo para el futuro, para generaciones futuras. El método utilizado para la investigación es el inductivo y para el relato es el deductivo. Bueno, también tenemos aquí la introducción de este artículo que dice que es de Ulrich Beck, el término utilizado como tema para el 16º Encuentro Nacional del Consejo Nacional de Postgraduación en Derecho, la CONPEDI, en especial en su obra ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización, está comentada por este personaje Roland Robertson. Roland Robertson, no pierdan de vista también esta persona. Es otro también que estudia la cuestión de la globalización. Lo local y lo global, que ya vimos al inicio de la clase, sustenta a este señor Robertson, de Roland Robertson, no se excluyen mutuamente. Por el contrario, lo local debe ser entendido como un aspecto de lo global. La globalización, de acuerdo con Ulrich Beck, significa también aproximación y mutuo encuentro de las culturas locales, las cuales se deben definir nuevamente en el marco de esta nueva realidad mundial, la globalización. La síntesis verbal que les acabo de mencionar, que la globalización expresa al mismo tiempo aquella exigencia por excelencia de la teoría cultural contemporánea. Conforme a este personaje que estamos mencionando, Ulrich Beck, no es exagerado afirmar que la línea divisoria que separa la nueva y culturalmente aceptada sociología de la globalización es, por ejemplo, en otras cuestiones más antigua que la teoría del sistema mundial, que es consecuencia de la comprobación de que lo universal es el fruto de lo particular. Oigan esto, que lo universal es el fruto de lo particular. O sea, para llegar a lo universal, lógicamente tenemos que partir de lo particular. Por eso, lo universal es el fruto de lo particular, según Ulrich Beck. Para pensar globalmente y actuar localmente, es necesario considerar
que las generalizaciones a nivel mundial, así como la unificación de las instituciones, símbolos y modos de conducta y el nuevo énfasis, descubrimiento e inclusive defensa de las identidades culturales, no constituyen ninguna contradicción, según el sociólogo alemán Beck. Así es natural que el Estado constitucional moderno, concebido para actuar en el ambiente internalizado y comportado de la soberanía del conflicto internacional, pase a sufrir un creciente proceso de ser obsoleto. El objetivo del presente artículo, por lo tanto, es demostrar cómo este autor alemán trabaja el pasaje del Estado nacional y de los conflictos internacionales para el Estado transnacional y para las relaciones de colaboración solidaria y su importancia para la tutela del ambiente en escala global. La hipótesis trabajada apunta para el término pensar globalmente y actuar localmente como sustitución gradual de los presupuestos teóricos modernos por soportes conectados al nuevo ambiente globalizado. Cuando estamos hablando de nuevo ambiente, estamos hablando de cómo es un estado mundial globalizado, que está conformado por varias naciones sobre algunos de estos rubros que la engloban. Ya habíamos visto que uno de esos elementos o papeles primordiales es también la economía, la política, el derecho, lo social. Todo eso es la globalización. Por eso, por ahí se decía, se menciona lo que es el nuevo orden. Inicialmente, manera de desarrollo de este artículo, se debe destacar la propuesta de este sociólogo Beck en relación a la sustitución de las relaciones internacionales. Pues ya ven que ya está una carrera que se llama Licenciatura en Relaciones Internacionales, pero él menciona sustituir de las relaciones internacionales de conflicto y o disputa por relaciones transnacionales de solidaridad y cooperación. Estas serían las palabras más acordes a estas cuestiones de disputas. El autor alemán afirma que la citada globalización pone el tema de la comprensión y organización de la sociedad nuevamente al orden del día dentro del debate público, y eso con una urgencia que no se conocía desde el marxismo y las disputas sobre la lucha de clases. O sea, en otras palabras, la sociedad mundial formada a partir de lo que le llama planetarización promovida por la hegemonía capitalista consolidada a partir de 1989, cuando cae el muro de Berlín, remite a un mundo nuevo, una especie de continente no investigado que se abre a una tierra de nadie transnacional, a un espacio intermedio entre lo que es nacional y lo que es local, como se mencionó inicialmente. Y como consecuencia, Ulrich Beck indica el surgimiento de un conjunto de acciones propias de las sociedades mundializadas, o sea, de las englobadas. Esto puede ser notado en la relación de los estados nacionales con las empresas multinacionales, hecho que termina vinculando a un posible futuro derecho transnacional por cuenta de la persecución de la criminalidad transnacional, porque vean ustedes, también se dan delitos. En este englobamiento también hay delitos. Cuando nace Internet también se dan delitos informáticos. O sea, y también en la globalización hay también la criminalidad. Las posibilidades de realización de una política cultural transnacional y las posibilidades de acción de los movimientos sociales transnacionales, entre otros. Hay muchos autores, por ejemplo, hay un francés, Jean-Marie Guéhenno,
que ven el advenimiento de la era global como el fin del Estado nacional y con él el fin de la democracia. Y acrecienta Ulrich Beck, dice al respecto, que el autor francés prevé que en cuanto la solidaridad y los intereses comunes dejan de tener aceptación, viene debajo la bonita orden de la sociedad en la cual las diferentes violencias están incluidas unas en las otras en forma de pirámide. Ya no existen grandes decisiones de las cuales puedan derivar pequeñas decisiones, ni fronteras de las cuales emanen reglamentos específicos. Así como las comunidades no están más contenidas en la región, la propia región no está más abarcada por el Estado nacional. La pequeña decisión ya no deriva de la grande. La crisis del poder determinado espacialmente encuentra de ese modo su expresión en la búsqueda por decisiones. Las decisiones no son más tomadas en forma lineal, en el sentido de que cada corporación posea una competencia bien definida. Contrariamente, se descomponen en diferentes fragmentos y el tradicional debate político, las disputas sobre principios y directrices, ideologías, o bien el ordenamiento social se pulveriza. Este es el fiel reflejo del proceso de fragmentación, del proceso de decisión con su progresiva profesionalización y desestatización, cuando ya deja de ser de la cuestión estatal local. Este francés que les había mencionado, Vigeno, muestra el ejemplo en Estados Unidos que figura a la vanguardia de la organización institucional del poder, porque pues, saben ustedes que Estados Unidos es una potencia. En aquel país es posible observar perfectamente la extenuación de la lógica de las instituciones estatales modernas en sí mismas y cómo la propia política se ve arrastrada por ese proceso de disolución. Ulrich Beck llama a la posición de Vigeno, y este francés, de neosplenglerismo francés de la era global, por ser la expresión de una restricción mental inconfesada. Según Beck dice, no se puede ni se quiere elaborar teorías sobre una arquitectura nueva para el Estado que sustituya a la construcción constitucional moderna de lo político y de la democracia como mero procedimiento. Dice que en contra de este virus mental de lo necesario no hay nada tan importante y que él sugiere sea hecha por cada uno por lo menos 3 veces por día, como la pregunta implacable sobre cuáles son las alternativas posibles en la globalización. El virus mental citado por Ulrich Beck acomete a gran parte de los juristas brasileños. Por ejemplo, muchos constitucionalistas brillantes se rehusan sistemáticamente a salir del Estado constitucional moderno. Están apegados a él de manera umbilical. El concepto de Estado transnacional traído por Ulrich Beck es una de las alternativas posibles contra la extinción del Estado constitucional moderno y la globalización. Aún indica que existe una racionalización subyacente. El Estado constitucional moderno no está solamente anticuado, mas también es irrenunciable como espacio público garantizador de las políticas internas e internacionales de transición, lo que configurará políticamente el proceso de globalización y lo va a regular transnacionalmente. El Estado transnacional será un Estado fuerte cuyo poder de configuración política es el fruto de respuestas cooperativas solidarias con la globalización. Bueno, infiere siempre nuestro autor Ulrich Beck que, que con estas premisas es posible concebir y desenvolver estados transnacionales como unas utopías realistas,
como lo teorizó en su momento otro autor de apellido Giddens, una tercera vía contra los bloqueos mentales del monopolio político constitucional moderno y la horrorosa representación de un Estado mundial imperial cuyas pretensiones de poder no pueden volverse realidad. La alternativa presentada por el autor alemán reivindicaba la reformulación y reforma del espacio político internacional liberador de una nueva arquitectura completa de soberanía y de su identidad, pero su realización dependería de una condición previa. Los estados, como espacios públicos de colaboración y solidaridad, deberían estar como en la inflexión que dice este autor, el doctor Jürgen Habermas, implicados perceptiblemente en el plano político interno en procesos de colaboración que vinculen una comunidad estatal obligatoria. Estas son las posturas que se van dando entre estos pensadores alemanes, sobre todo, cómo la va llevando este señor Ulrich Beck respecto a la figura de la globalización. Ya ven cómo van haciendo la diferencia entre los tipos de Estado, el Estado moderno constitucional, el Estado transnacional, lo bueno. ¿Y cuánto nos queda de tiempo? Todavía nos queda 1:22. Y podríamos mencionar al respecto, siempre sobre nuestro tema, para concluir lo que dice este señor respecto a la globalización. En este sentido, es importante resaltar la propuesta de este sociólogo Beck con relación a la sustitución de las relaciones internacionales de conflicto y o disputa por relaciones transnacionales de solidaridad y cooperación. Regresamos, ya se va a cortar, ya tenemos menos de un minuto para terminar ya con la clase. Son 10 de la mañana con 25 minutos. Regresamos en un minuto para concluir nuestra clase de hoy. Muchas gracias y seguimos en clase. Pueden checar su asistencia, no se les olvide.